Jonathan, muchas gracias por haber participado. Decirle el mensaje que quieras decir. No, muchas gracias a ustedes, Max y Sergio. Nuevamente felicitaciones por los suscriptores. Ojalá sean 200.000 muy pronto. Muchas gracias. Gracias a Noah, Gus por el debate. Estuvo muy entretenido. Les mando un abrazo grande a los cuatro y bueno, un saludo a todos los que están viendo el video. Espero que los disfruten. Un abrazo grande. Gracias, Jonathan. Gracias. Un placer de tenerte otra vez. Gracias. Gracias. Estaba tratando de contestar al tema de la generalización, que no es necesaria tampoco. Si yo estoy en una posición en la que, hablando meramente de las cosas observables, puedo llegar a conclusiones que son compatibles con las tuyas, por ejemplo, por decir, conseguir prosperidad y eliminar el Estado, si no necesité acudir a ninguna generalización de la que no tengo pruebas, porque de hecho esas generalizaciones tienen excepciones y ponerle la etiqueta de errores o de enfermos o de deformaciones no soluciona que existan. No necesito acudir a eso, no necesito decir que porque yo tengo un objetivo deberías respetarme X cosa para que yo cumpla mi objetivo. Yo lo planteo desde otro lado, donde derecho le llamo meramente a algo donde dos partes ya respetan las propiedades mutuas, porque no puede haber un acuerdo sin un respeto mutuo de propiedades. Y no quiere decir que porque haya algún derecho de propiedad ni nada. O sea, como decía Sergio recién, yo respeto tu propiedad porque me interesa, ya sea porque vamos a hacer un negocio y me conviene el negocio, o ya sea porque si no respeto tu propiedad me pega un balazo en la frente. La respeto porque me interesa, vos respetás la mía porque te interesa, sean por los motivos que sea. A través de ese acuerdo, de ese respeto mutuo de propiedades, vamos a llegar a un acuerdo y vamos a generar derechos para ambas partes o para una de las partes, como sea. Le llamo derecho a eso. Ahora, lo que es el respeto por la propiedad ajena, no me gusta llamarlo derecho, yo prefiero llamarlo principio ético, y la ética, al estar sujeta a los objetivos de una persona, estos principios éticos terminan siendo autolimitaciones. O sea, son cosas que yo tengo que cumplir o dejar de hacer, no cosas que los demás tienen que respetarme. Esto pero hay una cosa ahí que capaz que vos estás... a ver, yo tengo derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Para pero mí no. porque tengo derechos y como tal los voy a defender. Ok, vos querés vivir, querés tener propiedad y querés tener libertad, entonces lo vas a defender. Pero a lo que voy a decir... Y lógicamente... Pero no significa que tengas derechos. Porque yo podría decir, tengo derecho a matarte, igual que vos dijiste que tenés derecho a la vida. Exactamente, pero ahí es a lo que voy, me voy a defender. Ahí lo que vos estás hablando, ya que citas mucho la naturalidad de la vida y de todo. Existe la selección natural, que eso es natural, selección natural. ¿Pero qué tiene que ver? Y si estás citando tanto la naturaleza, o sea... No, yo no soy el que habla de la naturaleza por los derechos naturales. Son los derechos naturales que habla de la naturaleza. De los ejemplos de los intereses, de la ley del más fuerte. Y entonces yo lo que voy es eso. Digo, dentro de la ley natural, o sea, la naturaleza, para prevalecer una especie, primero se tiene que adaptar, etcétera, ¿no? Si no se extingue, ¿verdad? Ahora bien, dependiendo, por eso yo te decía, vos, como la gente sigue sus intereses, escucha esto, como la gente sigue sus intereses, usando tus mismas palabras, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a robar, como yo digo, ¿no? Si robar está muy bueno y obtener resultados, todos vamos a hacer eso, ¿no? Ponele. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a existir propiedad para robar, ya que somos todos ladrones. Es decir, hay un principio ahí que, o sea, ¿qué pasa? Ay, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y nos robamos entre nosotros? ¿Cuál hay? Pero igual creo que no haya contestado eso igual. Pero igual vamos a ir disminuyendo. Pero después nos empezamos a robar entre nosotros. Cuando quedemos un par, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que llegar a un consenso. Vos, para que esto no está funcionando, mira, nos estamos autoeliminando. Y si tenemos interés en llegar a un consenso, llegamos, y si no, nos extinguimos, fin. Bueno, exactamente, es por interés, ¿verdad? Entonces, bien, ahora míralo desde este punto de vista. Yo por eso lo digo como derecho natural. ¿Por qué? Porque, o sea, vos para tener intereses, primero tenés que estar vivo. Para tener que estar vivo, tenés que tener un cuerpo, que es tu propiedad.
Y para vos tener vida, tenés que tener un cuerpo y tenés que tener libertad para vos decir mato, robo, lo que sea. Sin querer vos ya al nacer ya tenés eso. Yo ya Entonces, conozco ese argumento. No perdamos tiempo en ese argumento porque ya lo conozco. A ver, bueno, ya lo conocés. Ahora, vos robar es la voluntad. ¿La voluntad qué es? ¿De dónde deriva la voluntad? De la libertad. Sí, ya lo sé. Entonces, Ya conozco ese argumento, pero no perdamos tiempo ahí. Porque yo me tengo que ir en un ratito y me gustaría que cerremos. Pero conozco ese argumento, o sea, lo que vas. Es una falacia circular. ¿Por qué? Porque si bien yo necesito un cuerpo para poder robar, porque claramente si no tengo cuerpo no puedo hacer nada. Vos precisás ser un ser vivo para tener intereses. Porque un Está árbol bien, tiene no, pero intereses, es que es al revés. Yo tengo intereses porque soy un ser vivo. Exactamente. Pero no significa que, a ver, justamente porque tengo intereses, pará, déjame terminar. Justamente porque uno de mis intereses es seguir vivo, es que voy a defender mi vida. Pero no significa que eso me vaya a frenar o a obligar a respetar la vida de los demás. Pero eso porque porque estás ejerciendo tu libertad. Entonces, es a lo que voy. Estos son derechos naturales, que lo respete o no son otra cosa. Acá no estamos hablando de respetar. Bueno, entonces yo tengo el derecho natural de matar y que lo respete o no, otra cosa. Estamos trivializando la palabra. Estamos hablando de lo mismo, pero con diferente lengua. O sea, entonces está trivializando. Cualquier cosa es un derecho natural, entonces. No, pero vos ahí sales de la voluntad de dónde viene, de matar, de la libertad. ¿Pero por qué tiene que ser la voluntad para que sea un derecho natural? Yo quiero que sea la voluntad de matar para que sea derecho natural. Pero eso que ejerce la libertad. Si no tenés libertad no puedes matar. Bueno, es un derecho natural porque yo quiero la libertad solamente para mí. ¿Eh? Yo quiero la libertad solamente para mí. Si yo quiero ser el único ser vivo que exista y le digo a eso ser un derecho natural. Está bárbaro, metete dentro de una caja. No, o sea, si quiero ser el único ser vivo que exista, lo que tengo que hacer es extinguir al resto de los seres vivos. Y si yo le digo a él, son derecho natural. Se termina el chiste. ¿Sí? Tenés como 7.5 millones de personas para matar. O sea, seguramente te vas a morir en el intento. Puedo intentarlo. Está perfecto. Pero le puedo llamar a eso. Pero el problema no es si puedo hacerlo o no. El problema es que yo te llamo. Tenés la libertad de hacerlo. Tenés un derecho natural que te no, que tenga libertad no significa que tengo derecho a la libertad. Que tenga vida no significa que tengo derecho a la vida. Que tenga un vaso de agua no significa que tenga derecho a un vaso de agua. Ahí vuelvo a lo que dije antes. No hay conexión lógica. No hay conexión lógica entre lo que es y lo que debe ser. Porque no hay nada que lo explique. Nos estamos basando en decir, porque la selección natural va a hacer que la raza prospere. Primero, el interés es la base. Para vos es el interés. No, para todos el interés es la base. Y claro, exactamente. Y entonces, dentro del interés que parte los intereses. Vos citás los derechos como quieras, los derechos naturales tuyos, el derecho a matar. Ponelo, si querés. Está bien, pero es que estamos trivializando. No puedo llamarle derecho natural a matar. Lo estamos trivializando. Está la selección natural ahí que te va a decir. A ver, que si tu manera natural de vivir, porque ponerle que sea natural eso, de vivir, ¿no? O sea, no sé, capaz de decir una planta, porque es un ser social que piensa así, digo, capaz debe tener algún problema psicológico. Pero a lo que voy es eso. De que ponerle tiene derecho, pero naturalmente va a quedar desplazado. Bueno, porque por algo va a quedar desplazado. Y está bárbaro, está buenísimo. Por algo están las cárceles, por algo están los manicomios. Bueno, pero es que volvemos a lo mismo. No se trata de las consecuencias. Pero por algo están las penas de muerte, por algo existen los. No se trata de las consecuencias. Pero porque tienen los intereses y la libertad para hacerlo. No se trata de las consecuencias. A ver esto, para que quede claro. Yo no estoy diciendo que los derechos naturales tengan que respetarse o no. Son naturales, o sea, son derechos. Pero como vos tenés libertad, vos tenés la libertad de hacer lo que se te plazca. Pero vos tenés que acarrear con la consecuencia de lo que hagas. Es una realidad. Y es una realidad. Que voy a enfrentar las consecuencias es una realidad. No tiene nada que ver con llamarle derechos naturales. Entonces no hay de qué discutir. Sí, porque no tiene nada que ver con llamarle algo derecho natural. Es trivializarlo. A mí no me molesta que diga que tiene derecho natural, nada más que no lo pueden probar. Vos tenés la libertad de llamar derecho natural a matar. Entonces lo está trivializando, eso voy. Significa que sea real. Yo también tengo la libertad de decir que las manzanas están compuestas de plomo y mostaza. Tengo la libertad de decirlo, pero no significa que sea real. Así como vos tenés la libertad de decir que la vida es un derecho natural y yo que el matar es un derecho natural.
Entonces tenemos que ir a lo objetivo, a lo objetivamente probable. ¿Cómo vas a ser objetivo y algo probable con algo que no es palpable? Estamos filosofando. No se puede. Podemos hablar de la manzana y llegar a un acuerdo con la manzana porque hay ciertas normas físicas que describen una manzana. Pero ahora lo que estamos haciendo acá es filosofía. Entonces decir Pero la si vas a filosofar sin basarte en la objetividad es fantasía. ¿Eh? Filosofar sin basarte en la objetividad es fantasía. La filosofía no se trata de crear una realidad paralela que es verdad porque sí. La filosofía se trata de entender qué es lo que conocemos, y lo que conocemos se trata de observar, y la observación es válida cuando es objetiva. Hay una última pregunta que me gustaría hacerles a los dos. Hay personas que me han llegado a decir que ni siquiera creen en que el humano tenga una naturaleza. ¿Ustedes creen que el humano tiene una naturaleza? Yo, de hecho, soy biólogo. O sea, la única ley natural de los seres vivos es nacer, crecer, Bueno, eso es una naturaleza. y morir, ¿no? Es una naturaleza. Pero ajá, sí, eso es tal vez lo único, ¿no? Y de resto, y las otras leyes naturales son físicas, químicas, ¿no? Que son las bases de toda la ciencia, ¿no? Ahora, pero ¿qué quiere decir con que el hombre es natural? Perdón, no te quiero ofender ni nada. Si lo que estás hablando es estas últimas interpretaciones que al humano lo ponen como una creación de un programa, que estamos dentro de un universo paralelo. Oye, yo no voy a entrar a esos temas, son demasiado, de verdad que difíciles, y otros problemas más. No. Me refería a que tiene una esencia, una naturaleza, ya eso que dijiste, ¿no? Del hecho de nacer, crecer, reproducirse, razonar, tener la capacidad de razonar. Eso es parte de la naturaleza humana. Sí, ahí. Creo que sí, que tiene una naturaleza el ser humano, ¿no? El ser humano es lo que estamos hablando ahora. Dependiendo del contexto, es como todo, la relación, que una de las características de un ser vivo es la de relacionarse con el entorno, relacionarse con sus semejantes. Entonces, dependiendo de cómo sea esa relación con el entorno, depende del ser humano, cómo será en sociedad. Si quiere vivir en sociedad o si va a tener la libertad de elegir, o lo que él considere mediante sus intereses, lo que le convenga, quedarse a la sociedad o irse a la sociedad. Entonces, creo que sí, la naturaleza del ser humano es lo que vemos día a día, lo que hacemos día a día, de hacer un cohete y querer viajar a otro lado, la curiosidad. Exacto. El ser humano es eso. Exactamente. Es la naturaleza. Es actitud, es voluntad. Y este es un tema muy fascinante, les agradezco mucho la invitación, aprendí muchísimo de ustedes, son verdaderamente brillantes. Yo por lo general trato soy por supuesto anarcocapitalista y siempre aprendiendo nuevas cosas, y siempre busco videos y trato de leer cosas nuevas, y porque hay muchos temas en los cuales siempre tengo dudas, y veo que se repite lo que ocurrió en Venezuela en todas partes del mundo y no me creen. Y es hablar, es traducir mi tweet en inglés en varios idiomas para decir, advertirle a los gringos, a los europeos, a quien sea, aquí a los latinoamericanos, que les va a pasar lo mismo si siguen en el mismo camino, ¿no? Y yo, por ejemplo, estos temas que a mí me parecen fascinantes, no te creas, Maxi, yo me meto a veces en un space y lo suelto y digo, no, yo no estoy de acuerdo con lo que pienso. Bueno, y eso imagino, una explosión, una bomba, todo el mundo, ¿por qué piensas así? Entonces, aquí este debate es como más técnico, más personal o más familiar, de amigos, una cosa así por el estilo. Pero yo, lo particular que quería decirte, yo siempre busco que más personas les llegue el mensaje, o por lo menos comiencen a dudar, porque si ustedes lo deben tener claro, que la gente está totalmente de un lavado cerebral demasiado intenso por medio de comunicación desde hace 100 años, que le han hecho creer una y otra cosa, y decirle, mira, ¿sabes qué? Está equivocado, o por lo menos piensa que hay una solución mejor a los problemas. Y para terminar, muchas de las contradicciones que he tenido en mi vida me di cuenta que eran producto precisamente de esta educación pública estatal, y que
una vez vuelto anarcocapitalista y buscar más información y que estas cosas que estamos hablando de la libertad individual lleva hasta su máxima expresión y soluciona todas esas contradicciones. Pero entonces, bueno, yo trato de echar ese germen, esas pequeñas cápsulas por Twitter y para que más personas les llegue ese mensaje. Y muchas gracias, Maxi, te lo agradezco. Muchas gracias a vos, Gustavo. Coincido contigo que es un tema súper apasionante y que da para hacer muchos más videos. Lo que pasa es que tampoco podemos tirar un video de 5 horas porque no lo va a ver absolutamente nadie. Pero estaría para seguirlo. Es un tema muy, muy apasionante. Te agradezco muchísimo una vez más, Gustavo. Noa, ¿existe la naturaleza humana? Mira, como naturaleza humana tenemos tantas diferencias entre nosotros como puede haber incluso entre distintas especies o especies iguales. O puede decir, hay una naturaleza humana en el sentido de tenemos cuerpos parecidos, sistemas biológicos parecidos, ADN parecido, pero somos tan complejos que ir a lo que es el comportamiento no se puede hablar de una naturaleza humana. O sea, no nos podemos salir de lo que es la naturaleza de todo ser vivo a defender sus intereses, como ya hemos repetido 1000 veces, pero es imposible generalizar un comportamiento específico, es imposible generalizar una cultura, es imposible generalizar un objetivo, una manera de valorar las cosas. La subjetividad hace que seamos tan diferentes como iguales somos en ADN. Entonces, para mí, no se puede hablar de naturaleza humana, así como no se puede generalizar el tema de derechos naturales. Pero vos ahí no estás diciendo que no exista una naturaleza que nos guíe, sino que lo estás ampliando. Lo estás diciendo como que todos los animales tienen una naturaleza. Es que hay cosas generales y hay cosas que no. En general, cuando se usa el argumento o se acude a lo que es la naturaleza humana, se hace en sociología, se hace para hablar de cultura, se hace para hablar de economía, y todo eso surge de comportamientos, surge de decisiones, de valoraciones, y ahí no se puede hablar de una naturaleza humana. Lo único que se puede hablar es en defender tus intereses. El resto, hay tantas ramas que no se puede englobar. Pero la subjetividad ya de por sí es una naturaleza humana, porque ¿qué otro animal tiene subjetividad? A ver, si definimos la subjetividad como analizar algo dependiendo no de las emociones, todo ser vivo que tenga emociones analiza subjetivamente. De hecho, nosotros somos los únicos que pueden analizar objetivamente. Y puedo decir, bueno, ¿es naturaleza humana? Y depende, no sé, habrá humanos que en algún momento empezaron a analizar objetivamente y habrá otros que hoy no pueden. Por ahí podés decir, y es como una naturaleza humana, y como decir que tenemos un corazón y 2 riñones y 2 pulmones es una naturaleza humana, pero no queda sujeto a solamente el ser humano. En algún momento puede surgir, no te digo ni siquiera un ser vivo, o sea, en el caso de que seamos capaces de crear una inteligencia artificial o un robot que no sea humano y que sea capaz de analizar objetivamente, ya dejamos de decir de que la objetividad es exclusiva del ser humano. Entiendo el punto. Un invento, no es sí, igual es natural. Pero igual ahí es lo que estaba citando él como la pregunta también es como más bien la esencia, como se discute en la filosofía la esencia, y la esencia del ser humano, cada uno tiene una visión diferente y válida, porque unos dicen que es la cultura, otros dicen que es el arte. Bueno, la cultura es un ejemplo de naturaleza humana. Yo qué sé, el razonamiento, yo qué sé, cantidad que yo lo veo más como característico. Claro, son características que son generalizables hoy a una especie. Claro, son aplicables a una especie, exacto. Entonces, ¿qué entra todo eso que estamos hablando? Entra en el ser humano. Por eso el ser humano es lo que, por eso dije ampliamente, el ser humano es lo que es robar, asesinar, es todo eso que estuvimos hablando y mucho más.
Claro, yo lo que por eso hago énfasis en que se usa esa supuesta naturaleza humana para analizar cosas en las que no se puede hablar de naturaleza humana. ¿Podemos hablar de naturaleza humana para distinguirnos de otros seres vivos? Sí, obviamente. Claro. Pero en lo que es sociología, comportamientos, culturas, valoraciones, subjetividad, objetividad, forma de entender la lógica, no hay una manera de decir todos los humanos tienen esta característica. Ok, muchachos. Vamos. Gracias. Adiós. Chao, cuídense. Chao, Gustavo. Noah, muchísimas gracias por haber participado en nuestro canal. Estuvo muy bueno el debate, a mí me gustó mucho, no sé, espero que todos lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Palabras de cierre. Nomás agradecer que me hayan invitado, si les gusta el debate, a mí también me encanta debatir. No sé si por ahí soy muy como exaltado a la hora del debate, que algunas personas lo suelen tomar como que me enojé o como que estoy gritando, pero aprovecho el momento para decir que nada que ver, o sea, es porque me encanta debatir y por ahí me emociono, digamos, pero nada, o sea, gracias por invitarme y si quieren más debate, me avisan hora y link y estoy. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Sergio, no sé si querés decir algo para despedir. No, que sí, que yo estoy de acuerdo con Noah, por ejemplo, en los intereses, y las personas que tengan interés de decir, capaz, para no quedar, vamos a decir, trato de ser mediador. Si la persona tiene interés de decir que son derechos naturales, vivir a la propiedad y a la libertad, son los intereses de ellos. Y si los otros que digan que los intereses no son eso, entonces no. Al no respetar tal vez esos intereses, no se puede decir lo que es correcto e incorrecto. Entonces yo no puedo decir entonces que sacarle la vida a otra persona esté bien o esté mal. Entonces yo lo considero que está mal porque es algo que no me gustaría que me pasara tal vez. No, por eso vuelvo a eso, las personas que no piensan ponerle que capaz que los intereses de esa persona es atentar contra los intereses de otro. Yo lo tomaría, como decía Sócrates, un accidente, o sea, sería una persona que no piensa como la mayoría o como actúa la mayoría, como si a una persona le creciera un tercer brazo, por ejemplo, Sócrates lo tomaría como un ser humano, es un accidente, no es algo que tendría que pasar porque zafa la norma. Entonces, decir, por algo hay menos gente que roba que más gente honesta, creo yo. ¿Por qué? Porque creo que la naturaleza humana capaz que es seguir esa pauta de maneras indirectas y no es de manera que uno la tenga que tener escrita o que a uno se le haya ocurrido. Creo que es como que algo que se descubrió mediante el análisis. No lo veo como algo que nacemos creyendo eso. Creo que la interacción humana muestra eso, o sea, el respeto, la libertad, creo yo. Y después ahí, bueno, saldrá la pauta después en qué comunidad estar, si en esta o en cualquier otra que no respeta la libertad, la propiedad y la vida. Eso va a depender. ¿Qué comunidad vamos a querer vivir? Muy bien. Mucha información, muchas cosas, muchos puntos en los que tengo para repasar ahí y poder o reafirmar mi postura de la existencia de los derechos naturales o cambiar de opinión, porque siempre es bueno estar abierto a seguir cambiando de opinión, nunca estancarse. Así que, bueno, le agradezco a todos por haber participado. Muchas gracias, Noah. Muchas gracias, Sergio. Nos estamos viendo en la próxima. Dale, nos vemos, Maxi. Chau, Un Sergio. gusto a todos por haber participado. Nos vemos. Chau, chau. Chao.